Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite el Señor para estar en su palabra. Y la gloria y la honra sea a Dios que nos ha permitido el privilegio de poder adorar su nombre leyendo la palabra de Dios. Porque el leer la palabra es también adorar a Dios, porque estamos obedeciendo a lo que Dios nos mandó a hacer. Y todo lo que uno hace que es en obediencia a Dios es una adoración a Dios y es una alabanza también, reconocer lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha provisto, la palabra. Y gracias a Dios que podemos usar esta forma de alabar a Dios. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a entrar de una vez y gracias por su paciencia y por su apoyo de estar allí para que podamos cumplir esta misión. Gracias, gracias, gracias. Bien, en Primera de Samuel, ayer quedamos cuando vimos todo lo que David, ¿verdad?, está padeciendo, siendo perseguido por Saúl sin causa. Y hoy, con la ayuda de Dios, continuamos y vamos a ver el capítulo donde él ahora huye, ¿verdad? Huye al desierto y vamos a ver cómo Dios lo libra en todas sus huidas. Ayer huyó al campo del enemigo, dejó a sus padres con Moab, pero ahora vamos a ver a dónde más se va a meter. Y lo bonito de ver aquí con David es que él está huyendo, pero tiene la fuerza de que él pudiera matar a su enemigo. Y allí para mí eso es algo extraordinario, que él está evitando hacerle daño a Saúl, teniendo la fuerza para acabar con él. Tiene toda la fuerza, pero está haciendo las cosas dejándolo en las manos de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer, dejar las cosas en la mano de Dios, porque de Él es, ¿verdad? De Él es la venganza y Él es el que tiene el control, la última palabra en todo lo que se hace. El capítulo 23 vamos a ver. Gracias Dios por esta tu palabra, gracias Señor porque vamos a comerla. Yo te doy gracias a ti, yo bendigo Señor nuestras vidas delante de ti, la vida de mis hermanos, hermanas, de nuestros familiares, Señor, nuestros hijos. Padre, gracias Señor, porque ellos también, Señor, se llenan de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice de una manera especial los hermanos, hermanas que siempre están allí animando a que esto sea una realidad. Bendigo a mi esposo que también me apoya, Señor Padre Santo. Y gracias porque más que todo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos da la fuerza para seguir. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias. Bien, vamos entonces a entrar de una vez en el capítulo 23. Capítulo 23 del libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí, los filisteos combaten a Keila y roban las, dice, eras. O sea, los filisteos están haciendo incursión y están combatiendo a un pueblo de los hijos de Dios. Y están haciendo incursión allí, están robando las cosas de este pueblo.
¿qué es lo que está ocurriendo? Saúl debería estar protegiendo al pueblo, pero en vez del líder estar haciendo lo que fue encomendado por Dios a hacer, de obedecer a Dios primeramente y ser el líder de ese pueblo que pidió por él está en lo suyo propio. ¿Ve? Y es donde muchas veces personas que se han levantado como líderes, en vez de estar haciendo lo que Dios espera que se esté haciendo, uno se envuelve en lo suyo, en sus ideas, en sus pasiones, y muchas veces que ni siquiera es la voluntad de Dios. Ahora Saúl está envuelto en una pasión de destruir al que Dios ha puesto, pero que no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, sino la voluntad de él. Qué bueno examinar si lo que estamos haciendo es según la voluntad de Dios o si es simplemente lo que nosotros, ¿verdad? A nosotros nos parece que queremos hacer para nuestro bien y para nuestra conveniencia. Bien. Aunque lo quite todavía, estoy moviendo la luz de los lentes. Bien, eso es algo muy importante que hay que considerar. Hay que considerarlo porque uno pasa por alto cosas como esas, de tener en cuenta que lo que estamos haciendo, si no es la voluntad de Dios, es como estar tirando, pero toda la ganancia de nuestra vida al basurero, porque no es de provecho ni para nosotros ni para nadie. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios o no es? Déjame, no me fijé si estaba saliendo esto. Bendito Dios, gracias. Parece que sí, está bien oscuro. Tengo que ver cómo le puedo poner el tono que debe tener. Bien, está saliendo. Vamos entonces a hacerle mute. Me perdonan, a veces tengo que decir está saliendo para no tirarme a hacer algo y que no esté cuando termino. Entonces digo, ay, no se grabó nada. Bien. Y ahora sí puedo ver a mi querida pastora Silvia, que está allí. Es un apoyo grande, muy grande, y aprecio todo lo que haces para la obra de Dios. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar. Está saliendo esto. Pero, mira, nosotros hay que examinar, ¿verdad? ¿Estoy trabajando por el gusto o estoy trabajando que es de provecho? Y vemos aquí que dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Wow, vamos a ir rápido para que el tiempo no se vaya, pero esto es un mandato claro que Dios le da a David, de ataca a los filisteos y liberta a Keila. ¿Okay? Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Dios le dice a David, vamos a ve y ataca a los filisteos allá en Keila, liberta Keila. Y los hombres que estaban con él le está tratando de persuadir a David de que no obedezca a Dios.
la misma prueba que pasó Saúl, donde él dice, los hombres fueron que perdonaron la vida de esas vacas y de todo lo que se perdonó. Ellos, el pueblo, fue que dijo. Aquí es la misma prueba que se le presenta, y por eso dice, los mismos padecimientos, las mismas pruebas, los mismos sucesos va cumpliéndose en cada uno de nosotros, que estamos siendo probados si vamos a obedecer o si vamos a desobedecer. Todo el tiempo de nuestra vida está delante de nosotros, obedecer a Dios o desobedecer. Y aquí vamos a ver qué va a decidir David: hacer caso a las voces de las personas o obedecer a lo que Dios le está diciendo que haga. Pero, ellos tenían miedo. Entonces David volvió a consultar a Jehová. ¡Wow! Él oyó la voz de ellos, él oyó la voz de Dios primero, oyó la voz de ellos, pesa lo que ellos dicen y va de nuevo donde Dios a asegurarse de qué fue la voz de Dios a él. ¿Ves? En momentos donde se nos presentan estas dos decisiones, hay que verificar es con Dios qué es lo que Dios está diciendo. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, levántate, me levanto, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La voz del hombre no espera lo sobrenatural, sino que actúa según sus limitaciones, su entendimiento. ¿Ve? Su entendimiento es limitado a lo extenso de lo que es la visión de Dios. Dios ve todo el panorama y el hombre ve hasta donde llegan sus ojos. Y vemos aquí que Dios le dice, sube, yo te los voy a entregar en tus manos. Aleluya. Y él entonces dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod. Wow, él no corrió por el gusto. Él se agarró el efod, agarró lo que podía como sacerdocio, en el sacerdocio, y se lo llevó con él en la huida. Wow, tremendo muchacho. Descendió con el efod en su mano. El efod es lo que presentaban delante de Dios para saber la voluntad de Dios. Y vemos aquí que nosotros tenemos que hacer las cosas. Mira, ese era su oficio, de estar delante de Dios, interceder por el pueblo, conocer la voluntad de Dios y comunicarlo al pueblo. Y este hombre, cuando huyó, tan dentro de él estaba su oficio que él, estoy es peligro de muerte, pero me llevo esto conmigo, es lo único que me puedo llevar de aquí, de la casa de Dios. En él estaba continuar, ¿verdad?, haciendo lo que Dios lo colocó en ese lugar para hacer. Y que en nosotros esté ese deseo, que aunque haya dificultades, haya desaliento a veces y haya palabras que no animan, sino que desaniman, que nosotros nos sacudamos y que nos levantemos a hacer lo que hay que hacer. Ese es cuando Pablo se sacudió, ¿verdad?, y siguió adelante. Vemos y dice, y que fue dado aviso. Entonces, Keila. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Él está viendo todavía
como que Dios le va a favorecer y está haciendo mal. Y así hay muchos. Haciendo mal, pero pensando que Dios lo va a favorecer de una manera u otra. Y dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Pueden imaginarse eso? Los filisteos tratando de destruir a Keila, y él no hizo nada, iba a dejar que destruyera a esta gente. Ese es como el enemigo arruinando, atacando a hijos de Dios, y que los líderes no hagan nada y vean que se están llevando a las ovejas y que están haciéndole mal a las ovejas y no hacen nada. Y cuando se levanta, ¿verdad?, un hijo de Dios y ayuda y respeta al líder, que el líder entonces vaya a atacar al que está ayudándole a su mano derecha, ¿verdad? Eso no ocurriría en una iglesia donde está, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en los líderes. Pero en las naciones ocurre muchas veces, donde hay hombres que Dios ha levantado para amar a la nación, amar a la gente, hacer el bien para la gente. Y hay personas como este Saúl que se levanta para tratar de destruir a estas personas. Sigue diciendo, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. Dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dios le contestó. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Wow, esto es duro. Yo les acabo de salvar la vida, yo les acabo de salvar todos sus bienes, pero de todas formas, si viniera Saúl a buscarme, a matarnos, ellos no se entregarían. Pero tenemos que continuar haciendo el bien. Wow, tremendo. Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, creció el grupo de 400 a 600, y salieron de Keila. Bien, creció el grupo y salió de Keila y anduvieron en un lugar a otro. ¿Sabe lo que es? Estás ungido, tiene el poder de Dios, pero las cosas parecen que no van bien. ¿Qué hace uno allí? Hay que continuar. Hay que continuar. Algo va a ocurrir y hay que continuar confiando en Dios y saber que no porque algunas cosas no salen bien, que bueno, Dios no está conmigo. No, hay un proceso y nosotros tenemos que continuar creyendo en Dios, pase lo que pase. Wow, tremenda la palabra de Dios. Y dice, David entonces iba de un lugar a otro. ¿Sabe lo que es no tener descanso? Porque hay alguien siguiéndote para matarte sin causa. Y dice,
de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Sabe lo que es reunir a la gente para ir en contra de alguien que te ama, que te ayuda, que te cuida? Eso es ya tener mucha maldad dentro de uno. El poder ir en contra de gente que está por ayudarte y que uno solo por el celo va en contra de ellos, eso es maldad. Y dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ese es el poder de Dios que te guarda y que me guarda, el poder de Dios que guarda a nuestros hijos, el poder de Dios que guarda a su iglesia. Y cuando sepamos de todo lo que nos guarda, vamos a decir, bendito sea Dios, porque en realidad nos ha guardado de tantos males que el enemigo hubiera querido, ¿verdad?, destruirnos, pero Dios nos ha librado. Bien, dice, sigue diciendo, 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Vamos a quedarnos acá. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Wow. Okay. So Saúl es el papá de Jonatán. Saúl está buscando a David y no lo puede encontrar. Pero su hijo Jonatán supo cómo encontrarlo. Porque Dios va a usar ahora a Jonatán para comunicar a David una bendición que solo Jonatán, Dios lo ungió a él para dar. Eso dice, y dice, y se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. ¿Y qué hizo? Y fortaleció su mano en Dios. En Dios. Esta era una misión. Jonatán vino a fortalecer a su amigo de que continuara confiando en Dios. Eso fue lo que él arriesgó su vida, que su papá supiera o lo que sea. Él tuvo que ir a llevarle esa misión, esa noticia de fortaleza a su amigo que estaba sintiéndose sin lugar estable. ¿Ves? Sin lugar estable, Jonatán arriesgó su vida. Y esa es la amistad que Dios nos manda a tener, el espíritu de hermandad, el amor fraternal que debe haber entre nosotros. Que si vemos a un hermano en una situación así, que no le causemos más pesar, sino que nosotros nos fortalezcamos los unos a los otros. Y vamos a ver cómo lo fortaleció. Dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Aquí entonces, me salté uno, ¿verdad? Por eso, ¿y dónde está? En inglés dice otra cosa y no lo veo aquí. Me salté un verso, perdón. Y le dijo, lo que Jonatán le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Wow, él está hablando palabra profética que vemos ahí, que Dios, aquí el verso 15 dice que Dios guardaba a David.
Dios le manda a él a confirmar lo que Dios está haciendo de guardar a David. Qué tremendo, tremendo. So, el 17 él dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Oh, él amaba a Dios. Jonatán tenía contacto con Dios. Y dice, y tú reinarás. Está fortaleciéndolo, dice la Biblia. Y tú reinarás sobre Israel. El hijo del rey, el que se quitó el manto, su espada, su todo y se lo dio a David, era movimiento de Dios y era arreglo divino que él estaba obedeciendo al mover del Espíritu de Dios. Y ahora viene y le da palabra de fortaleza. ¿Cuántas veces nuestras palabras es desánimo? Pero Dios quiere que nuestras palabras sean de fortaleza. El uno al otro, que hablemos las grandezas que Dios va a hacer con uno y el otro. So le dice, tú reinarás sobre Israel. ¿Cómo pudo decir eso? Porque Dios le dio esa palabra a él. Y dice, y yo seré segundo después de ti. Triste y doloroso que él no va a llegar a eso, pero él se vio como uno que va a obedecer, al que Dios ha establecido, aunque su papá quería cambiar las órdenes de Dios y ponerlo a él como el rey. Él dice, no será como mi papá, sino como Dios, nuestro Padre Celestial, ha dicho. Y dice, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¿Ve? Él lo sabe y está siendo rebelde de querer ir en contra de lo que Dios ha establecido. Sea quien sea que puede parecer que está ganando, que está en el poder, si va en contra de Dios, su fin es desastroso, ¿verdad? Y muchas veces sí saben que Dios es el Dios todopoderoso, pero ellos quieren estirar a ver cómo pueden ellos cambiar y tomar el control de lo que le pertenece a Dios. Cielo y tierra, Él lo creó y a todos los que habitamos en Él. Es suyo, ¿verdad? Y él dijo eso y ambos, dice, hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Él no estaba siguiendo a su papá en esta jornada contraria a la voluntad de Dios. Tremenda decisión. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaza, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová. Oh, qué horrible. Es una blasfemia usar el nombre de Dios para las maldades que uno está haciendo y decir, es bendito de Jehová por querer que vayan a derramar sangre inocente abiertamente en contra de lo que Dios ha establecido en Números, ¿verdad? Unas personas pueden usar el nombre de Dios en vano y aquí está un ejemplo de usar el nombre de Dios en vano. Que habéis tenido compasión de mí. Compasión de Dios y rebeldía contra Dios. Compasión de él, y rebeldía en contra de Dios. Y pues ahora aseguraos más, conoced
y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Y no es tanto lo astuto, sino lleno de la misericordia de Dios, que Dios es el que lo está guardando. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Es vivir una vida intranquila solo por estar apartado de Dios. Creo que fue Verónica que dijo allí cuánta paz disfrutamos cuando estamos en Dios. Y mira la vida de este hombre agitada constantemente. Vamos a ver, creo que es en el otro capítulo, en el 25, que yo me meto y me voy por otros capítulos y le sigo. Pero la vida agitada que él está llevando a cabo por tener envidia. ¿Y cuántas veces uno se enreda en cosas que solo agitan nuestra vida? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer, y tengo que hacer. Y nada de eso tienes que hacer más que estar en Dios y disfrutar la vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos mandó, estamos disfrutando. ¿Ves? Dios no nos ha puesto aquí para que estemos angustiados y que, no. Dios quiere que disfrutes la vida. Y vamos a verlo más adelante también. Pero que lo disfrutemos haciendo el bien. Es todo. Y cuánto bien se tiene cuando nuestra casa anda sometido a la voluntad de Dios. El hombre es fiel a la mujer es fiel al hombre, los hijos son respetuosos a los padres son personas que aman a sus hijos y no los provocan, ¿verdad? Entonces tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha dado, no yendo en contra de su voluntad, porque él sabía la voluntad de Dios. Bueno, ya sométete y vive pidiendo perdón por lo que hiciste y reconcilia tu vida con Dios, pero no, se levanta para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando uno va en contra de lo que Dios ha establecido, lleva una vida agitada, cansada, angustiada, bien pesada. Dice, ay, la vida cristiana es pesado. Ay, ser cristiano es mucho trabajo. No. Es disfrute cuando uno es hijo de Dios. Uno disfruta la vida cuando es hijo de Dios. Entonces, si uno no conoce lo que dice la palabra de Dios y va por todas las clases vamos a ver también rudimentos y cosas que no está en Dios, entonces uno lleva una vida arrastrada pensando que esa es la que Dios tiene para nosotros, pero no. Dios, ¿verdad?, nos ha llamado para que tengamos paz. Y la paz no como el mundo la da, sino la que Jesús nos da. Paz, tranquilidad en él. ¿Va a haber tribulación? Sí, pero pasemos por ella con altas calificaciones para que no se repita la misma cosa, sino que sigamos avanzando. Bien, eso dice aquí que él iba a seguir buscándolo y entre todos los millares, yo voy a buscar hasta que yo encuentre a ese que es el ungido de Dios. Jonatán dice, mi papá sabe que tú eres el ungido de Dios, tú vas a reinar, y él quiere evitar que se dé lo que dice Dios. Nadie puede evitar que se dé lo que dice Dios. Y ellos, dice 24, y ellos se levantaron y se fueron a Ziph delante de Saúl.
Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Ellos fueron a avisar que él estaba ahí, Dios lo movió. David, muévete. Uno tiene un sentir de moverse. Movámonos según el sentir de Dios, consultemos a Dios y Él nos va a estar librando del mal que el enemigo quiera hacernos. Oh, santo Dios. So, él estaba ya en otro lugar. 26. Ya leí 25 y se fue Saúl. Ok. Arabá. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Amén. Y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, del mismo monte Maón. Ahí estaba Saúl y David viniendo por el otro lado y estaba el monte aquí, cerca estaban. Y que esto es una emoción. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. ¿Ok? So estaban encerrados ahora para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, este es Dios. Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. So, mientras el rey no está haciendo lo que Dios le ordenó hacer, ni está en su lugar protegiendo al pueblo, el enemigo se mete en el pueblo entre el pueblo de Dios para destruirlo, porque el que debe estar como líder y los otros que él puso como líderes están siguiendo una carrera contraria a la que Dios los colocó como líderes para hacer. So, el enemigo hace fiesta cuando el líder está enredado, cuando los líderes son personas que van en contra de Dios. Por eso es muy importante que los pastores, los grandes que tienen las iglesias, ¿verdad? Tengan muy en cuenta, tanto tengamos nuestras vidas en cuenta, qué voluntad estamos haciendo, la de Dios o la nuestra, y qué voluntad está haciendo los que hemos establecido como líderes, la de Dios o la suya. Porque la voluntad del hombre no es la voluntad de Dios, lo dice Isaías bien claro, ¿verdad? Y todo líder que está establecido tiene que estar yendo a favor de Dios, o de lo contrario, esa iglesia no va a durar. Va a dividirla a esos líderes que van en contra. El mismo enemigo toma control. So, ahora viene y le dan aviso que los filisteos están haciendo incursión en Israel porque el rey está haciendo lo que él le da la gana de hacer y no lo que Dios lo colocó en ese lugar para hacer. Han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de seguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Ama Lecot. Esto es Peña de las Divisiones. ¿Okay? Terminando, entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Gadi. So, eso lo hizo subir más, ¿verdad?
Eso lo hizo ponerse en lugares más seguros, pero no de sentir la agresividad de decir, bueno, yo voy a acabar con Saúl. No, todavía ser pacificador y esperar el tiempo de Dios, aunque estoy ungido para algo. Vamos rapidito al otro, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. So, había gente malvada siguiendo los pasos de David, pero que no estaba con David, que eran instrumento de mal. Y así hay mucha gente que se infiltran en las iglesias, se hacen pasar por hijos de Dios y engaña a muchos de la iglesia, y muchos en las iglesias creen que ese hermanito, hermanita, verdaderamente es un cristiano, cuando en realidad es un enemigo que está viendo cómo destruye la obra de Dios. Y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para distinguir de una vez cuándo es un trigo y cuándo es una cizaña. ¿Ves? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Toda persona que se pone a meter división entre los hermanos, ese es un malvado, es una malvada. Sépalo bien claro. Un hijo de Dios no mete división entre los hermanos. Entonces aquí vamos a ver que ellos seguían a David, algunos de ellos, pero eran gente contraria a la voluntad de Dios y al siervo de Dios. Y dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca, mira, 3,000 hombres escogidos para ir en contra de David. Escogido de Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñados, de las cabras monteses. Ven cómo suben las cabras monteses, es algo increíble cómo suben esas paredes de la montaña, cómo lo suben y no se caen. Pues estos eran hombres expertos, bien entrenados, aún para subir esas montañas por donde solo suben las cabras. ¿Ves? Son montes tremendos que es difícil subir, pero él buscó 3,000 expertos porque en su corazón el odio lo llevaba a tener planes, estrategias y habilidades, pero para destruir. Qué terrible que perdamos todas nuestras fuerzas en hacer el mal. Hay que levantarnos, hay que despertar. Él vivía angustiado. Y dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Eso sí fue cerquita. David y sus hombres estaban adentro. Eso era una cueva grandísima. Y David se metió, y Saúl se metió porque estaba cansado. Es que la maldad agota físicamente. Y como dije, cuando una persona, esta era la mente de Saúl, seca, ¿ves? Ya no pensaba bien, era pura maldad lo que salía de él. No salía vida, salía pura cosas tenebrosas, secas. En cambio, la de David era verde y producía, ¿verdad? La vida de Jesús. Es algo rojo. Producía eso, la vida de Jesús.
Entonces nosotros tenemos que ver si nuestros pensamientos están secos o si están color, ¿verdad?, verde, y que podemos ver las huellas, las marcas de nuestro Señor Jesús, de los pensamientos que tenemos. So, tenemos que entonces, sus pensamientos era todo tenebroso. ¿Qué mal puedo hacer? ¿Qué cosa tan tenebrosa? Y Padre Santo, Señor, nos ayude, ¿verdad? De que vamos a veces en contra el uno del otro. Y dice, estaban ahí en los rincones David. 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el Dios, he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí el día de que te dijo Jehová. Los hombres comienzan a usar el nombre de Dios. He aquí que entregó a tu enemigo. Ok, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl entró para dormir cansado. ¿Cuántas veces nos metemos a hacer cosas que no es nuestra misión? Y que estamos cansados haciendo aquí, haciendo allá, haciendo como Marta tantas cosas que ni siquiera nos trae descanso. Y físicamente nos cansa, porque él estaba cansado físicamente, pero no desistía de ir en contra de la voluntad de Dios. So, dice, después de esto, ok, la orilla. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido, ¿ves? Porque es el ungido de Jehová. David tenía ese temor de Dios, pero Saúl no tenía ese temor de Dios. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, pero todavía estaba ungido para la posición hasta la muerte. So, vemos aquí que él se sintió mal solo por cortar el borde del manto de la ropa de Saúl. Pero Saúl estaba buscando cómo destruirlos. Y que Dios nos dé la fuerza, porque es fácil decirlo, pero cuando uno está en el momento de no pagar mal por mal y de confiar en Dios y de esperar en Dios. So, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. Ok. 7. Así dice, reprimió David a sus hombres. Los reprimió, los regañó, los abstuvo de hacer mal. Los reprimió, ¿verdad?, a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Ellos estaban dispuestos de levantarse y destruirlo, matarlo. Pero David le salvó la vida, tanto él de él mismo y tanto de sus hombres que querían matarlo. Y dice, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, no supo el gran peligro y también como Dios lo había entregado a él en mano de David, probando el corazón de David. ¿Ves? Probando el corazón de David. Nuestro corazón también, ¿verdad? Estamos pasando por aquí
y estamos siendo probados para que nosotros mismos nos demos cuenta de cuántas cosas hay en nuestro corazón que nosotros tenemos que soltar, que quitar, hábitos que no son para nuestro bien, sino para nuestro mal. Dios quiere que los saquemos, que los soltemos, que los tiremos, porque Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Y dice, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Okay? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira cómo lo llama, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y dice, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Eso fue poderoso allí, donde él dice que Dios sea que lo vengue de Saúl, pero no va a ser la mano de él que va a tomar su propia venganza. O sea, mi mano no se va a poner en el lugar de Dios, que de Él es la venganza. Y cuando nosotros tomamos venganza en nuestras manos, nos exaltamos a hacer el trabajo que le pertenece a Dios. Y David dice, yo no voy a hacer eso. Esa es obra de Dios, Él lo hará, pero yo no voy a hacer eso. Y dice, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ese es un proverbio tremendo, ¿verdad? El del malvado sale maldad. Del malvado sale lo oscuro, lo tenebroso. Pero porque yo no soy malvado, mi mano no será contra ti. ¿Okay? Wow, de mí saldrá bondad. Y sigue diciendo, así que mi mano no será contra ti, porque no soy impío. 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? O sea, tu posición es el rey de Israel. Wow, le está recordando. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? O sea, mira cómo se pone David. O sea, tienes todo el reino de Israel. Es algo grande que Dios te ha dado. Y no puede disfrutarlo porque su corazón es rebelde contra Dios. Es rebelde contra Dios. Vive en molestia, en irritación, en una vida cansada, porque va en contra de la voluntad de Dios para su vida.
Sigue diciendo, Jehová pues será juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Oh, ese es como lo que le dijo a Goliat. Wow, tremendo, tremendo. 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, no está, ¿verdad? No es esta la voz tuya. Oye, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Mira, cuando uno es malvado, está angustiado, hace mal, vive una vida de sube y baja y de sin sabores. Oh, bendito Dios, cuán grande es el privilegio de ser hijos de Dios. Y como le dijo David, ¿no eres hija de Dios? ¿No eres hijo de Dios? Disfrutemos de ser hijos de Dios. Miremos cuáles son todas las bendiciones de ser hijos de Dios y metámonos a disfrutarlas. El poder hablar de Dios a otras personas, el llevarnos bien, el salir a pasear con la familia, el no estar todo borracho y estar en sobriedad de saber distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Disfrutemos de ser hijos de Dios, porque hay mucho de qué disfrutar. Escribir cantos, cantar si tenemos de cantar, ¿verdad? Y los que no, pues a practicar para tener y cantar lo mejor que podamos. Escribir libros, tener buen tiempo en la familia, juegos de familia, ser innovador, diseñador de películas cristianas, juegos cristianos. Hay tantas cosas que hacer, es un mundo entero el ser hijos de Dios, pero solo nos acostumbramos a seguir las corrientes de los que no conocen a Dios y pensamos que eso es todo. No, nosotros tenemos para innovar. Dice, cosa que oído no ha oído, viene a nosotros. Nosotros somos para hacer las mejores innovaciones de sonido. Cosas que ojo no ha visto. Nosotros somos para inventar cosas que nadie ha visto, pero que Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros somos para tener ideas que viene a nuestro corazón, que a nadie más le ha venido ese sentir. Nosotros, Dios nos lo reveló por el Espíritu. ¿Qué? Cosas espirituales que el hombre no puede ver sin tener el Espíritu de Dios. Disfrutemos de quienes somos como hijos de Dios. Es grande, no es de pesar, no es de calamidad, no es de tristeza. Ay, ahora que soy hijo de Dios, ahora que soy hijo de Dios, estoy mejor que cuando no era hijo de Dios. Bien, seguimos y dice, tú pues, bien, ¿por dónde voy? 17, ¿verdad? Y dijo a David, más justo, ok, por el 16 es que iba, Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Es como, él es digno de conmiseración. Es lo que tiene David de él. Conmiseración. Tiene como, wow, pobre hombre, pobre hombre. Pudiendo matarlo ahí tirado, dormido. Dijo, pobre hombre, pobre hombre. No va a ser mi mano, será la mano de Dios. Y sigue ahora diciendo, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Un hijo de Dios es lo que hace. El mal paga con bien, pero un hijo del diablo
paga mal por bien. Y hay mucha gente. Uno le hace bien y de pronto te traicionan. Y tú dices, wow. Ahí mismo los de Keila dice que lo iban a entregar con todo y que él los defendió. So, no nos sorprendamos cuando tratamos bien a la gente y nos abandonan. De que duele, duele, porque a mí me ha dolido cuando pastoreábamos, damos lo mejor a la gente. Y de pronto que se va para otro lugar, que se va con otro lugar y otro pastor, otra gente, otro evangelista, de todo, algunos que se iban y yo decía, pero qué gente, le hemos dado de todo lo mejor, hemos sacrificado vida para ellos y simplemente se paran y se van. Y yo digo, wow, yo no voy a querer más a la gente con todo ese amor que uno quiere a la gente porque te dejan un hoyo aquí en el estómago también. En el corazón uno siente como un vacío de que la gente te abandone por nada, que hiciste mal solo porque quisieron irse. Y entonces decía así, y ya después Dios mandaba a otras personas que ocupaban ese espacio y todo eso, pero uno estaba como que no, yo no voy a querer a la persona como así hacía. No, yo no voy a estar entregándome tanto a la gente porque te abandonan y no les importa. Pero, ¿cómo quedaba uno? De nuevo queriéndolos de nuevo, ¿verdad? Porque ya es algo de Dios que uno tiene que dar, es el amor de Dios. Y quedaba uno ya queriendo a la persona y buscando y procurando lo mejor para ellos y de todo, porque es de Dios. Pagar bien, aunque otros hayan hecho mal, quizás esta persona no, y porque esta persona va a pagar por lo que otros, ¿verdad?, han hecho. Y aún los que ya después se fue, de todas formas, lo seguía uno queriendo, porque tú no puedes ir contra la naturaleza que Dios ha puesto en ti de amar y de ayudar y de hacer bien, aunque mucha gente no te va a pagar igual, pero Dios sí va a pagar igual. Va a dar bien a los que hacen bien. El boomerang, ¿verdad? Sigue diciendo, él reconoce que él es más justo que yo. Y es lo que le dijo Samuel. Dios se ha buscado a uno que es que mejor que tú. Él lo sabía y estaba luchando en contra de lo que Dios dijo. 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Reconoce eso, aunque es malvado. Porque ¿quién halla a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. El que busca maldecir y destruir, como lo que Balaam, ¿verdad? Buscó a Balaam para hacer, vemos que le está saliendo pura bendición de la boca de Saúl sobre David. No puede maldecir al ungido. Y aunque saliera todas esas cosas que él dijo, de maldición, de buscarlo, de matarlo y de hacerle, no le cae porque está bendecido. Y es lo que Dios nos ha bendecido. 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, está profetizando. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de ti, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl
Y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bien, terminamos la del Antiguo Testamento hoy y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo está, ¿verdad?, tan metido una cosa de la palabra de Dios con la otra. Ahora que vayamos al Nuevo Testamento. Y yo ahí es donde yo me gozo, porque yo digo, Dios, tiene que haber sido que me estaba dirigiendo cuando estaba poniendo el antiguo con el nuevo para que concuerde tan bien. Bien, en el 21, que es hoy, ayer no leímos 20, el 21 dice, después de, bueno, sí lo leímos, pero digo públicamente aquí, así no lo dejé grabado. A ver si cuando termino cierro todo y lo grabo rapidito y lo pongo ahí. Dice en el 21, después de separarnos de ellos, de la gente que estaba llorando y besando a... Oh, es tan parecido ese 20 con lo que leímos del Antiguo Testamento. Leímos fue 3, ¿verdad? El 19, ayer fue, hoy leímos 22. El 21, el 20, 21 y 22 que leímos ayer es muy así con el 20, donde Saúl, el amor fraternal se ve de Saúl y David, que se abrazan, se dan ese beso, que es el ósculo santo que manda a cada uno de nosotros a tener con los hermanos en la fe, ese ósculo santo que tiene que haber. Y luego, cuando vinimos al Nuevo Testamento, en el capítulo 20, también lo de ayer, vimos que los hermanos y hermanas abrazando a quien, a Pablo, y besándolo también como se besa, ¿verdad?, los hermanos, lo que Dios dice, el amor fraternal. Vimos entonces lo que a Jonatán y David estaban haciendo en el Antiguo Testamento, lo vimos también en el Nuevo Testamento, de ese amor fraternal que había entre ellos. Vimos que en el Nuevo Testamento está ese mismo amor fraternal, pero ahora entre todos los que somos hijos de Dios, donde nos amamos verdaderamente y buscamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora ya después de esa despedida de ellos, que viene ahora dice, después de separarnos de esa despedida de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Ahora vamos a ver también otra similitud de lo que leímos en el Antiguo Testamento con el capítulo 21 de Hechos también. Está bien sincronizado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vemos en el 2, y hallaron un barco que pasaba de Fenicia, y hallando un barco que pasaba de Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al 3, al avistar, o sea, cuando vieron a Chipre, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de desembarcar allí. Estaban haciendo ese viaje en el mar. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu
que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos como, 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. O sea, cuando él salió para ya irse después de 7 días, dice que salieron y todos los acompañaron. Con sus mujeres, había mujeres también en las reuniones, e hijos, sus hijos también, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa oramos. Qué bonito en la playa, estaban orando, hombres, mujeres, hijos, para despedir a Pablo. Pero lo tremendo aquí es que es el Espíritu Santo que usa a estas personas, dice, y los usa y les dice que les dice a ellos, quedados, ok, en el 4 dice, déjame ver, a ver si se cortó también acá porque ya no está saliendo. Bueno, parece que sigue saliendo, ¿sí? No sé. Okay. Aquí dice que ya se cortó, por eso tenía que ver, perdone. Bien, vemos que estos hermanos lo que le están diciendo a Pablo es no subas, que no suba a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que vimos en el Antiguo Testamento? Vimos que Dios le dijo a David que sí, que subiera, que fuera y defendiera a Keila, pero que era lo que los hombres le estaban diciendo. Le estaban diciendo que no fuera, ¿verdad? Es algo parecido donde vemos que aquí Pablo va a hacer lo que el Espíritu está diciendo y es de que vaya a Jerusalén. Pero los hermanos, aunque es por el Espíritu, le están diciendo que no suba. Y es como diciéndonos, el Espíritu Santo nos va a decir que hagamos cosas, pero los hombres van a estar dudando por el peligro muchas veces que va a aparecer, que va a hacer las cosas. Pero nosotros, si es Dios, si es de Dios lo que estamos haciendo, Dios nos va a proteger y se va a cumplir la voluntad de Dios. Vemos que entonces dice que ellos fueron y oraron en la playa. El verso 6. Y abrazándonos los unos a los otros, dice, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otro día saliendo, Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Okay, este Felipe es el mismo Felipe que fue escogido también con Esteban, y que Esteban murió a los pies de Pablo, que era Saulo, que cambió su nombre a Pablo. Es tremendo que ahora él, ¿verdad?, viene y se queda con Felipe, que estaba a nivel con Esteban, que mataron a los pies de Pablo, que era Saulo. Las cosas que hace Dios. Pero lo tremendo es que dice que
Felipe se conocía ya no solo como un diácono que servía a la mesa, sino que se conocía a Felipe como un evangelista. Y un evangelista que Dios usaba con señales y prodigios. Y que Dios, ¿verdad?, nos dé esas señales y prodigios cuando hacemos su voluntad. Y dice que él posó allí en la casa de Felipe. Felipe tenía 4 hijas doncellas, eran señoritas que profetizaban. ¿Okay? So, en el tiempo de la Biblia, las mujeres no eran como muchos las quieren pintar, que solo estaban pintadas ahí calladas sin hacer nada. Aquí bien claro nos muestra la palabra de Dios que Felipe, el tremendo Felipe usado por el Espíritu Santo, tenía 4 hijas señoritas y las 4 eran profetas, profetizaban y era profecía que venía de Dios. Dios las usaba y no se puede profetizar con la boca cerrada. Para profetizar hay que abrir la boca en la congregación. Me da risa porque hay personas que Dios dice que Él puso apóstoles, evangelistas también, pastores, maestros y profetas. 5 ministerios en la iglesia para edificar a la iglesia. Edificar es construir a la iglesia. Y seguimos. Vamos a seguir. Entonces ellas dicen que profetizaban, verso 9, en el 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otro profeta. Hay hombres y mujeres de Dios que son profetas, pero la cosa es que cuando son profetas se cumple lo que dice y son gente que se someten a Dios, no llevan una vida suelta como algunos que quieren ser profetas, pero no se someten a Dios. Y dice, Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bien. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Okay? Eso es la repetición de lo que vimos en el Antiguo Testamento, de los hombres de David diciéndole que no fuera Keila, que era peligroso y todo, pero vamos a ver la repetición acá. Y dice, entonces Pablo respondió. Okay. Y ellos ahora comenzaron a decirles que no fuera. Entre estos que dice, y nosotros rogamos, está el que está escribiendo el libro de los Hechos, perdón. En inglés es Acts, y yo el libro de los Acts. El libro de los Hechos. Dice, ellos, el que está escribiendo eso es el doctor Lucas, el que escribió el libro de Lucas. Vemos aquí que no subiese, le dijeron. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él ya dijo, yo estoy juntamente crucificado con Jesús, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que Él me ha llamado para hacer, yo lo voy a hacer. Este profeta dijo que lo iban a amarrar y entregar ¿a dónde? A los gentiles. Cuando Pablo fue llamado, él fue llamado y fue ungido cuando oró por él, ¿verdad? Ya el nombre se me va. Bueno, cuando oró por él, él fue ungido, pero se le dijo que él iba a saber lo que era padecer por el nombre de Jesús y que iba a ser testigo de Jesús frente a los reyes y también a gobernantes. Hasta ahora él no ha sido testigo frente a ningún rey y gobernantes, todavía hay mucho más al cual él tiene que ir a ser testigo. Esto de que lo van a atar y entregar a los gentiles, eso es cumplimiento de lo que dijo Jesús que iba a padecer él, y él está dispuesto a acabar su carrera para que cuando lo veamos después él pueda decir, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla estoy peleando yo? ¿Y qué batalla estás peleando tú? Que sea la buena batalla que Dios nos ha dejado para que peleemos y que podamos decir, he acabado la batalla, he peleado la buena batalla de la vida. Y miremos todos los días que nos despertemos que estamos enfrentando otro capítulo más en la batalla que estamos librando en este mundo. Bien, dice que él dice, por ser, dice, morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y recuerden que en todo su camino que estaba haciendo de discipular a las personas, él estaba apurado a llegar a Jerusalén para aquella fiesta. Y es porque estaba ya para llegar al lugar de cumplirse cosas que Dios había dicho que él tenía que hacer y que se va a dar durante esa fiesta. Hay que estar bien dirigido por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y como no le pudieron persuadir, desistimos, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Wow, tremendo, tremendo que en el Antiguo Testamento también Saúl no pudo continuar, no pudo ir en contra de David y se hizo la voluntad del Señor en todo tiempo. Aún con los soldados no querían ir, pero fueron y se hizo la voluntad de Dios. Y que en nuestros días también se haga la voluntad de Dios. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naasón. Es Naasón, pero aquí dice Naasón. Naasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Este es un discípulo antiguo, significa que es una persona ya mayor de edad, pero que es discípulo de Jesús.
Y sigue diciendo, cuando 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. So, vemos ahí que no estaba Pedro y Juan y ellos, solo estaba Jacobo y los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Eso fue largo, ¿verdad? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares son miles, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. So, ellos quedado ahí en Jerusalén, se convirtieron miles de judíos, pero aunque se convirtieron, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y lo confiesan como el Salvador, el Mesías de la Biblia, dice que muchos de ellos son celosos todavía de la ley. O sea que aceptan a Jesús, pero traen la ley todavía. Hay que cumplir la ley, aunque tenemos a Jesús. Se parece a los 7 días de hoy día, que ellos dicen que tienen a Jesús, pero tienen que cumplir todos los mandamientos para ser salvos. No, somos salvos. Y porque somos salvos, ahora nuestro estilo de vida es según los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos con cumplirlo no es lo que nos salva. Nosotros somos salvos por gracia de Jesús. Y ahora por ser salvos por la gracia de Jesús, los mandamientos no nos son gravosos, sino que lo vemos como algo bueno. Porque era bueno, la ley era para llevarnos a Jesús. Ahora ya la ley nos trajo a Jesús. Ahora en Jesús es por Él que somos salvos y no por guardar la ley. Y es lo que todos tenemos que entender. Nuestra salvación está encerrada en Jesús. Y cuando verdaderamente somos salvos en Jesús, nuestras obras reflejan la vida de Jesús. Y la vida de Jesús, Él cumplió todos los mandamientos. Por eso nosotros ahora, pues nuestra vida son cosas que le gusta al Padre, amar a Dios sobre todas las cosas, no hacer imágenes. Nosotros sacamos no solo un día para Dios, todos nuestros días lo vivimos para agradar a Dios, amamos a nuestro Padre, nuestra madre, que no estamos por nada de robar, no estamos por nada de decir mentira de nadie, no estamos por hacer avaricia, ni envidia. O sea, todo lo que la ley era una carga, en Jesús para nosotros es como, oh no, yo no quiero saber nada que ver con eso, ya no es una carga, sino que es la vida de Jesús en nosotros que nos hace no gustar ya del pecado y al contrario rechazarlo. No queremos, sino que queremos es hacer lo que agrada a Dios, porque somos salvos. Bien, eso seguimos y dice, creyeron, pero todavía están amarrados de legalismo. Legalismo, ¿cuántos legalismos han mandado a gente al infierno? Porque mucha gente dice, ay, no es mucho legalismo, yo todavía no. La gente ni siquiera le quitan las escamas y ya les están quitando las cosas que llevan encima a las personas. Al pescado uno lo pesca y le quita la escama y así. Pero estos pescan al pescado, ni lo pescan y ya le están quitando la escama así en el mar. Lo van a matar porque así respiran ellos, ¿verdad?
Vamos a... El mundo está enredado mucho. Y muchos también, ¿verdad? En el camino del Señor hay mucho enredo, hay mucho fanatismo que no está en la palabra de Dios. Bien. Seguimos, ya estamos terminando. Gracias por su paciencia. Dice, ok, pero se les ha informado en cuanto a ti, quien Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Él no enseñaba eso, pero así son las falsas noticias de los noticieros. Y dice 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Cuán importante, ¿verdad? Cuando nos sometemos a hacer lo que dice Dios, la gente misma llega a conocer quién uno es porque está haciendo brillar su luz. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus votos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Este era Jacobo. Y vamos a ver entonces el tipo donde se convierten, pero todavía tienen agarrado de una mano tradiciones que uno acostumbraba mi mamá a hacer las cosas así. Acostumbrábamos a ir a la iglesia y ponernos tal cosa. Y es tradiciones que uno arrastra con uno, que no te va a salvar eso. Te va a salvar que tienes a Jesús y reflejas que tienes a Jesús, reflejamos que tenemos a Jesús con nuestras obras, con lo que hacemos, la vida de Jesús a través de nuestras vidas. Bien, dice, y ellos sabrán que tú andas ordenadamente guardando la ley. Eso ellos mismos discutiendo y dijeron que era hipocresía andar diciendo con los judíos se hacían judíos y con los gentiles se hacían gentiles. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Que Dios nos ayude. Cuando va al trabajo es todo un mundano y cuando está en la iglesia es todo un cristiano. Oh, Dios mío. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Vemos aquí que él está diciendo lo que Pablo después dice también, que ellos se estaban haciendo a los judíos con tal de ganar a los judíos, y a los gentiles ellos le mandaron a decir, ustedes son libres de todas estas reglas y leyes y todo lo de la ley, ustedes están libres. ¿Ves? Ahora Pablo, vamos a ver si va a hacer esto y si esto lo va a librar. Viene y dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, y habiéndose purificado con ellos,
entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los días, para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿okay? Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron, dice, a toda la multitud y le echaron mano. Siempre hay hombres de Belial, del mismo enemigo, que alborotan a la gente. Tenemos que no dejarnos mover por alborotadores. Gente malvada que comienzan a decir cosas que son mentiras y contra hermanos, contra personas que están haciendo bien, y que nosotros como hijos de Dios vayamos corriendo diciendo lo mismo sin comprobar que sea cierto. Ellos entonces reconocieron a Pablo y están haciendo esa mentira y alborotando a la gente para ir en contra de un hombre de Dios. 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad, ayudad. Oh, qué malvados, qué hipócritas. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Mentira. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mentirosos y dramáticos, ¿verdad? Él era el principal del noticiero, que estaba haciendo un fake news aquí, porque era mentira todo lo que dijo. Y sigue diciendo, 26, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Todo era su imaginación. Su imaginación estaban formando una turba bien grande en contra de Pablo. Lo mismo la imaginación de Saúl formando un drama y una turba grande en contra de David, pero todo era su imaginación. Terrible estas mentes cuando no están sujetas a Dios. Son pensamientos de guerra, pleito, contienda, enemistad, maldad el uno contra el otro. Pero cuando es Dios, es amor, gozo, paz, misericordia, compasión, amor el uno al otro. ¿Cuál es el de nosotros? Sigue diciendo, y porque antes habían visto, ok, el 30, así que toda la ciudad se conmovió, como cuando era aquí la protesta, que ni toda la ciudad, solo los que se dejan mover, ¿verdad? Y muchos llamados cristianos, ¿verdad? Que no están discipulados, porque si uno está metido en la palabra, no se deja engañar, porque el Espíritu Santo es que nos guía. Y dice que, y así que conmovida toda la ciudad, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta del templo. Qué terrible. El templo está para que uno meta gente en la iglesia, pero ellos estaban arrastrando fuera del templo a uno que estaba en el templo.
Dice que él estaba para profanar el templo de Dios y él era orando en el templo. Sigue diciendo, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que todavía, perdón, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Se imaginan la paliza que le dieron a Pablo por mentira? No lo mataron porque no puede morir todavía, porque no ha cumplido su propósito en la tierra. Wow, tremendo, tremendo. Solo porque vieron al tribuno es que dejaron de golpear a Pablo, Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Al tribuno le conviene calmar el problema porque no quiere que se haga una revuelta grande en Roma, en su país, ahí donde están. ¿Ok? Viene y dice, entonces, llegando el tribuno, ok, y le manda hacer eso, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. La gente se reúne, están en alboroto y ni saben por qué están reunidos. Hay unos moviendo siempre la cosa. Pero la misma gente que están gritando, ni siquiera saben por qué gritan muchos de ellos. Y al llegar, que lo mandaran a la fortaleza, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ahora, ¿dónde estaban todos estos violentos? En el templo. ¿Quiénes eran? Religiosos que son de la ley. ¿Ves? Hay gente que son problemáticas porque no están en Jesús, sino que están en religiones, están en tradiciones y en sus propias ideas. Lo mismo que Saúl, que vimos en el Antiguo Testamento. Dicen que es a Dios a quien sirven de esta manera. Sigue diciendo, era mucha la violencia, tanta que ellos tuvieron que cargar a Pablo y llevarlo en peso, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Y venían del templo, de adorar a Dios. Y era por mentira lo que estaban haciendo. Hay que tener cuidado con ser parte de esas protestas que no, si tú no sabes la verdad. ¿Y por qué vas a ir a protestar y a decir? Hay que saber la verdad antes de estar diciendo, oh sí, oh sí, oh sí. No puedes conseguir la verdad en un noticiero. Cuidadito, que Dios nos ayude a no haber derramado, a no ser parte de los que derramaron sangre, porque si nosotros estábamos a favor, hay que pedir perdón, porque la mano del que estaba a favor de toda esa gente que hizo maldad y que mató a tanta gente, la sangre también está en la mano de esos que estaban a favor de ellos. Wow, Dios nos ayude. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo?
se me permite decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? Pablo era multilingüístico. No sé cuántos idiomas sabía, pero se sabe que sabía el hebreo y ahora griego también sabía él. Y él se sorprendió de que supiera griego y que lo habló muy bien. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, no soy ningún egipcio. Dice, ciudadano de una ciudad no insignificante, oh santo, de Sicilia, o sea, está dando su lugar, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él está hablando griego y ahora quiere hablar al pueblo que entiende hebreo. ¿Ves? Tremendo. Nosotros que estamos en un país americano que se habla el inglés y que mucha gente no quiere avanzar aprendiendo el inglés, pues tenemos que aprender, ¿verdad? Yo lo que hice para avanzar en inglés, leo mi Biblia en inglés y leyendo la Biblia en inglés, cómo he avanzado. Me falta todavía mucho más, pero me ha ayudado a mejorar el inglés porque estoy en un país que se habla inglés. ¿Ves? Te estoy dando ese secretito, un secreto que hago, que así es que estoy aprendiendo. Porque hace años, cuando llegué, fui a una escuela y dije, no, esta escuela es puro relajo. Y sí, era mucho relajo de esa maestra. Daban 20 minutos de clase y todos los otros 35 minutos era puro relajo que tenía la maestra. Y yo dije, no, yo soy de venir a un lugar a aprender y no a perder mi tiempo. Fui por una semana, 2 semanas y dije, no regreso. Y pues gracias a Dios, haciendo esto, estoy mejorando el inglés. Y Dios me ayuda, ¿verdad? Sigue diciendo, no eres tú aquel, ok, él dice, no, yo no soy eso, yo soy un judío de una ciudad no insignificante y ahora quiere hablarle a los judíos. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, eso, muchos queremos ser usados por Dios, extendámonos, como dice el libro de Isaías, capítulo 54. Dios dice, extiéndete. Y aquí él pudo hablar griego con los griegos y pudo hablar hebreo, ¿verdad? Con los hebreos. En lengua hebrea está hablando ahora. Dios nos va a usar, ¿ves? Lo que nos está poniendo enfrente para que aprendamos es solo para usarnos en esa área, ¿ves? Y no nos quedemos limitados a, no, yo soy así, ya esto, lo que tengo es todo. Dios quiere llevarnos a nuevas cosas en Él para que podamos ser de bendición. Dice, otro lo va a hacer. No, Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí para hacerlo. ¿Ves? No demoremos más, no retardemos más la bendición de Dios que tiene para nosotros. La gente del templo eran bien violentas porque eran religiosos. Y vemos que Pablo, en tanto, era una persona que había conocido a Jesús y como conoció a Jesús, ahora Dios podía usar las habilidades que él aprendió para poder usarlo como instrumento para hablar su palabra a griegos y hablar su palabra a su pueblo en hebreo y hablarle aún a los gentiles. Porque ¿cómo pudo comunicarse con los gentiles
que tienen también diferentes lenguas. Es porque Dios, ¿verdad?, nos usa nuestros talentos naturales para bendecir. Bien, aquí llegamos hoy. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Bendición, Andrea. Bendición a la pastora Silvia, que está allí. Bendición a Esmeralda. Dios te bendiga. Bendición al pastor José Julio. Yo creo que el pastor José Julio es mi esposo. Sí. Y bendición a Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan, mi cuñado. Y Dios bendiga al pastor Delano que está allí. Dios te bendiga. Verónica, el pastor Delano Peter. Gracias por estar ahí. Es de mucho ánimo para todos los que, y más yo, que llevo años que estaba que tengo que hacerlo, mi esposo. Tienes que hacerlo. Y pues ya, ahora ya lo estoy haciendo y ustedes, ¿verdad?, me animan bastante a seguir. Tengo que seguir. Y mira, ya estamos en un nuevo mes, el mes de mayo. Aquí en el mes de mayo, los que tienen su libro de lectura de la Biblia, el mes de mayo está bien bonito. Este es uno nuevo. El mío está allá en mi escritorio. Pero en el mes de mayo, los que tengan el libro, va a aparecer esto. Y en el mes de mayo dice, este está en inglés. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Por lo tanto, nosotros no nos quedemos escondidos, en otras palabras. Aquí está bien bonita la figura. Y después aquí dice, levántate y brilla, porque tu luz ha llegado y la gloria de Dios se ha manifestado sobre ti. Estoy tratando de transcribirlo, está en inglés este. Entonces, este mes es el lema es Dios te ha dado poder para ser productivo, para ser productiva. Y aquí entonces está el calendario, y para que nosotros podamos, ¿verdad?, mirar todo lo que va a ser la lectura de este mes, que es diferente a todo lo que ya fue anterior, y cada día del mes es diferente, y para que sigamos anotando el verso y todo, y al terminar el año, como dice aquí, 365 días de versículos que tú personificaste y que yo también. Bien, que Dios les bendiga y adelante en Cristo. Gracias por estar allí y sigamos adelante. Amén. ¿Dónde está para poder acabarlo?